El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, que los guarde. Bueno, hoy quisiera hablar sobre este tema y poder dar una luz acerca de esto. Pablo habla de la unidad del Espíritu. De la unidad del Espíritu, Pablo habla de esto acá, en el capítulo 4 de Efesios. Habla sobre esto. Y es interesante porque la verdad, poder saber un poquito sobre eso es darle luz a muchas personas. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De pronto no podamos entender bien esto aquí, la unidad del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Un Dios, un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre. Entonces dirá alguno, no es que allí está mostrando las tres personas divinas. El Señor, que es Jesús, el Espíritu, que es el Espíritu Santo, y un Dios y Padre de todos. Dirá alguno eso. Pero creo que la mejor explicación a esto la da el mismo Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Corintios, donde habla de los dones espirituales. Y mire lo que dice. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Mire lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Cuando usted analiza esto y lo analiza en lo que Pablo dice, va a encontrar que la unidad del Espíritu no es tres personas divinas. Que uno que es el Espíritu, otro que es el Señor y otro que es el Dios y Padre. Porque cuando usted lee eso dice un Dios y Padre de todos. Es decir, que si hay una unidad de personas, entonces un Dios y Padre de todos sería que el Señor no es Dios y el Espíritu Santo tampoco es Dios. Pero analizando esto dentro del contexto de lo que Pablo dice, y espero que usted le esté colocando cuidado a esto, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad, dice aquí, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿A quién se refiere eso con Pablo de que es el mismo? ¿A quién se refiere eso? Debería usted preguntarse a quién se refiere Pablo con eso de que el Espíritu es el mismo, que el Señor es el mismo y que Dios es el mismo. ¿A quién se refiere? Pues la Escritura lo dice literalmente. Y vamos a leerlo. En un solo versículo, Pablo nos responde esto. En uno solo. Pablo responde esto. Pablo dice en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16, léalo en toda la Biblia, Reina Valera, versión antigua. Dice, y el mismo, escuche bien, y el mismo, ¿sí mira? Que aquí es donde Pablo ejecuta cuál es la unidad del Espíritu, no son tres personas divinas. Por eso dice aquí, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, y Dios es el mismo. Dice, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Entonces, esa es la unidad del Espíritu, que es el mismo, que es uno solo. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Esa es la unidad del Espíritu.
Jesucristo es el todo en todos, como dice capítulo 3 de la carta a los Colosenses, verso 11. Entonces, ¿quién es este que es el mismo? Pablo nos está diciendo allí que Jesucristo es el mismo Señor, Dios y Padre nuestro. Mire, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Entonces Jesucristo es el mismo Señor, Dios y Padre nuestro. ¿Se observa? Entonces por eso habla de la unidad del Espíritu, porque es el mismo, no son dos, no son tres, es el mismo ¿quién? Jesucristo. Pero dirá alguno, pero bueno, listo, allí dice que Jesucristo es el Señor, Dios y Padre nuestro, porque lo dice literalmente Pablo, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro. Pero dice, pero no, allí no está diciendo que es el Espíritu. Sí lo dice. Mire que sí lo dice. La Biblia dice, allí mismo, dice, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Jesucristo es el que consola, es el consolador. Pablo lo está diciendo, Jesucristo es el Señor, el Dios y Padre nuestro, y Él mismo el consolador. Si mira la unidad del Espíritu, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Jesucristo es el mismo consolador. Es el Señor, Dios y Padre nuestro. Por eso dice, y el mismo. Ahora dice aquí, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cuando usted mira, ratificando lo que les estoy diciendo, que Jesucristo es el consolador, es decir, el Espíritu, el mismo Pablo lo dice. ¿Quién es ese Señor que es el mismo? En su segunda carta, capítulo 4, verso 5, de la segunda carta a los Corintios, dice, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Y unos versos más atrás, dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces cuando dice el Espíritu es el mismo, no se refiere a otro Espíritu. Se refiere a Jesucristo porque el Señor, el cual es Él mismo, es el Espíritu. Y Él mismo es el Señor Dios y Padre nuestro. ¿Se observa? Tremendo, ¿no? Tremendo lo que es la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu no son tres personas que se unieron. Completamente falso. Cuando usted le digan que allí estamos viendo al Espíritu, al Padre, a Dios y a Jesús, la unidad del Espíritu no es eso. La unidad del Espíritu es que es Él mismo. ¿Cuál es ese? Jesucristo. Él mismo es el Espíritu. Él mismo es el Consolador. Él mismo es el Señor. Él mismo es el Dios y Padre nuestro. Tremendo eso, ¿no? Ahora, esto lo podemos ratificar con lo que los evangelios hablan acerca de que quién era el que daría palabra. Mire que Lucas, Mateo y Marcos nos dicen que el Espíritu es Él mismo. ¿Quién? El uno. El Padre, el Espíritu y Jesús son Él mismo. Vamos a leer eso. Vamos a leerlo, por favor. Vamos a leer Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y esto también nos va a llevar a la misma conclusión. Mateo capítulo 10, leamos allá. Mateo capítulo 10, verso 19 y 20. Mire lo que dice aquí. Dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Quién le dará de qué hablar? Dice, o lo que ha de hablar, dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. Mire lo que dice, el Espíritu del Padre, es decir, que es el Padre que dará palabras.
Esto nos va a resultar en lo mismo que dice Pablo. El Espíritu, el Señor y Dios es el mismo, y ese es Jesús. Vamos a mirar. Entonces vemos que el Espíritu, el que nos dará palabras para hablar, o el que le daría palabra a los discípulos, es el Padre. Ahora, si nosotros leemos cómo lo escribió Marcos en el capítulo 13, verso 11, vamos a leer allá. Marcos capítulo 13, verso 11. Miremos lo que nos dice. Pero cuando os trajeren para entregaros, y no os preocupéis de lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso habla, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿quién? ¿Es el Padre? ¿Es el Espíritu Santo? No, es que es el mismo. Es el mismo, no son tres. El Espíritu del Padre que está en nosotros. ¿Quién es ese? Obviamente vamos a mirar quién es el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre que hablará en nosotros. Vamos a mirar quién es ese. Lucas lo dice en el capítulo 21, verso 14 y verso 15. Vamos a leer Lucas capítulo 21, verso 14 y verso 15. Leamos. Dice, desde el verso 13, dice, esto será ocasión. Dice, desde el verso 12 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevado ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra, escuche bien, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Se observa? Por eso el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y Dios es el mismo. ¿Quién es ese? Jesucristo. El que estaría en nosotros para darnos estas palabras o darle esta palabra de defensa es el mismo Jesús. Y lo dice, por eso Pablo dice que Jesús es el mismo Señor, Dios y Padre nuestro, el que nos consuela, porque Él es el consolador. Mire lo que está diciendo Lucas, mire lo que está diciendo Marcos, mire lo que está diciendo Mateo, que es el Padre que daría palabra. Marcos dice que es el Espíritu y Lucas dice que es Jesús. Porque Jesús es el mismo Padre y Él mismo es el Espíritu. Eso no tiene pierde. Y por eso dice, yo les daré palabra. Porque no era otro, no sería otro. Y eso lo podemos mirar en el capítulo 14 de la carta o el Evangelio de Juan. Leamos. Mire, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Recuerde quién es el consolador para Pablo. Pablo dice, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Él es el consolador de la iglesia. Pero dice aquí, os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador, los discípulos lo conocían. Es el que estaría en ellos, pero ellos le conocían según dice aquí el verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué le conocían? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Recuerden, estará en vosotros. Y ese es el que daría palabra. Ese es el que recordaría todas las cosas. Ese es el que nos enseñaría según el verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es ese? Pues vamos a ver aquí que ese es Jesucristo. Miremos, el que estaría en nosotros, dice aquí, en vosotros. Pero vosotros le conocéis, el que ellos conocían que vivía con ellos era Jesús. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire lo que dice. Amén. Bien pueda, siga. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Todavía un poco y el mundo no me verá más. Mire, eso está hablando de él como el consolador. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Sí, mira, el consolador ellos le conocían porque vivía con ellos, era Jesús. Además dice que estaría en ellos. Y Jesús dice que es el que él se manifestaría a ellos y estaría en ellos. Y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo? Pero vemos que Jesús es el consolador. Por eso decir el Espíritu del Padre daría palabra en nosotros, no estamos hablando del Espíritu de la primera persona, porque vemos que Pablo dice el Señor mismo, Jesucristo y Dios y Padre nuestro. Pero el Espíritu del Padre es Jesús, el Espíritu Santo es Jesús, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y Él es el que estaría en nosotros, dice Jesús. Jesús, Él es yo en vosotros, y Él nos enseñaría todas las cosas. Por eso en Lucas escribe que el que daría palabras, aquel que es el Padre, aquel que es el Espíritu Santo, es Jesucristo. ¿Sí? En aquel día vosotros no procuréis de pensar ni lo que habéis de decir, porque yo, dice allí, yo les daré palabra que habléis. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Pues vemos que literalmente esto es lo que nos está diciendo, que cuando hablamos de la unidad del Espíritu, no estamos hablando de tres personas distintas, divinas, porque una es el Espíritu, que otro es el Señor y que otro es Dios. No, dice el mismo, es el mismo, y el mismo es Jesucristo. Él mismo es Dios, Señor y Padre nuestro, Él mismo. Pues esa es la interpretación, mis hermanos, de la unidad del Espíritu. No se olvide, por favor, mis hermanos, llevar los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, y el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Para llevar sus libros, llame, escríbame al WhatsApp, más 57 318 436 0745. La voz la tengo un poquito afectada porque hay una cuadro viral muy fuerte aquí en República Dominicana y bueno, me ha afectado a mí. Gracias a Dios también por eso. Gracias a Dios por eso. Pero estamos bien, gracias al Señor. Estamos bien. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.